Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 2 al 5 y 24 al 28. El día 5 del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos. En su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud, o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 148 y el responsorio es: el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de la familiaridad con Él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga.
Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de Santo Domingo de Guzmán, memoria de quien celebramos hoy. Santo Domingo de Guzmán nació en el año 1170 en España, y él comenzó su vida religiosa con los agustinos. Pero en un viaje que él iba de España a Dinamarca, se topó con un grupo religioso dentro de la Iglesia Católica que eran llamados los albigenses. Este fue un movimiento religioso que nació en Francia, pero con tendencias gnósticas que trazan sus orígenes hacia el siglo I o II después de Cristo. San Agustín, por ejemplo, antes de convertirse, él también compartió estas tendencias que también se le llamó maniqueísmo. Así que Santo Domingo se topó con este grupo de albigenses que también eran llamados cátaros. Y en Francia tenían gran influencia esto, pero la Iglesia Católica los designó como un grupo hereje. Y cuando Santo Domingo de Guzmán se topó con ellos, pues es ahí donde él empieza a dedicar gran parte de su ministerio para contrarrestar y también reconciliar a este grupo religioso con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tomó también decisiones muy violentas en contra de este grupo de los cátaros o albigenses. Promovió una cruzada contra ellos, una cruzada muy violenta, pero Santo Domingo de Guzmán, él evitó esta opción violenta contra ellos. Él prefirió la conversión y la predicación para reconciliarlos con la Iglesia Católica. En los últimos años de su vida, él los dedicó para fundar la orden religiosa que hoy en día llevan el nombre de Orden de Predicadores, popularmente conocidos como dominicos, ¿no? Una orden religiosa que tuvo gran influencia a dos personajes que marcaron profundamente la Iglesia. Por ejemplo, son San Alberto Magno, que fue profesor de otro personaje impresionante en la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Los dos dominicos que dejaron una huella profunda en la Iglesia Católica. Así que Santo Domingo de Guzmán dedicó grandes esfuerzos para contrarrestar este movimiento de los albigenses o cátaros, como también eran conocidos. Los cátaros tenían una creencia de dualidad. ¿A qué se refiere esto? Una creación en la cual la parte espiritual fue llevada a cabo por Dios y la parte material fue llevada por Satanás, ¿no? Así que a esto se refiere la dualidad de las creencias de los cátaros o albigenses. Ellos veían la realidad espiritual como la verdadera y todo lo material pues era rechazado porque era origen de Satanás. A causa de esto, pues tenían gran dificultad los cátaros con la encarnación, pues decían, ¿cómo puede un Dios encarnarse en algo que fue producto del demonio, o sea, de Satanás? Imposible. Así que rechazaban totalmente la doctrina de la encarnación, y todo lo que tenía que ver con lo material era rechazado. También rechazaban el matrimonio, puesto que
El matrimonio, particularmente, que produce hijos e hijas, pues era visto como algo malo porque engendraba almas incorporadas en un cuerpo. Y esto, pues, no era visto como algo bueno. Por eso ellos preferían mejor una vida ascética y una vida que rechazaban todo contacto sexual. Era unas prácticas excesivas, pero lo que más se le rechazaba eran los conceptos teológicos que ya he mencionado, la dualidad de la creación, la dualidad entre el mundo espiritual, el mundo material. Toman mucho de este movimiento que nació antes del cristianismo y después del cristianismo también se extendió mucho y que también impactó gran parte el cristianismo temprano de la iglesia, el gnosticismo, que también promueve muchas de estas ideas que los cátaros o albigenses promovían. Así que Santo Domingo de Guzmán dedicó muchos esfuerzos para contrarrestar, y cuando fundó a su congregación de predicadores, popularmente conocidos como los dominicos, pues él los fundó con el propósito de educar y también enseñar y predicar y orar juntos en comunidad para contrarrestar este movimiento de los albigenses o cátaros, ¿no? Su congregación tuvo un crecimiento impresionante en el siglo XII y XIII, que produjo grandes frutos dentro de la iglesia. Así que gracias le damos a Dios por este gran hombre, Santo Domingo de Guzmán, y por la legacía que nos dejó en su orden religiosa, que aún hoy en día continúan dando muchos frutos para la iglesia. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Ezequiel y seguiremos leyendo de este profeta esta semana y la que viene. Aquí se nos presenta el principio del llamado al profetismo de Ezequiel. Él se nos introduce por nombre y también de su descendencia. Viene de una descendencia sacerdotal dentro de la comunidad judía. Dice, el día 5 del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Este es el rey Joaquín que fue deportado en el primer exilio, cuando el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén. Se lleva al exilio al rey Joaquín. Esta fue la primera deportación, que después, unos 10 años después, se llevará a cabo la segunda y más masiva deportación del pueblo de Judá hacia Babilonia. Así que aquí Ezequiel se encuentra junto con los que primeros fueron deportados a Babilonia. Dice, me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Algo singular, impresionante, es de que Ezequiel es llamado por Dios en el exilio. Y esto es significante porque entonces ya Dios no está limitado al templo de Jerusalén, lo cual era la creencia, ¿no? Que Dios tenía su templo, el templo en Jerusalén, y que por tanto ese era su lugar. Pero aquí el hecho de que Dios viene a caminar, a estar con su pueblo en el exilio, es algo muy significante, ¿no? Lo cual nos dice que Dios no tiene límites, no tiene bordes donde Él puede estar o no estar, ¿no? Así que el hecho de que Ezequiel fue llamado mientras se encuentra en el exilio en Babilonia. Y ahora se nos presenta esta visión que el profeta Ezequiel tiene. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. Estos 4 seres vivientes son 4 criaturas que son querubines, pero con imagen humana y a la misma vez de animales, ¿no?
¿Cuáles son las cuatro figuras que representan estos querubines? Una de ellas es el hombre, que representa a la creación de Dios. Otra es la de un león, que representa al animal más fuerte en el mundo salvaje. La tercera figura es representada por un buey, o a veces toro, que representa el animal doméstico más fuerte. Y la cuarta imagen es la de un águila, que es la ave más grande que existe, ¿no? Así que estas son las cuatro figuras que están representadas por los querubines que aparecen dentro de esta visión de Ezequiel. Ahora, estas cuatro formas o figuras también en los tiempos medievales en Europa fueron tomadas y fueron conectadas con los cuatro evangelistas. Por eso, si alguna vez en la Iglesia Católica, particularmente en el ambón, ven las figuras del hombre, del león, del buey o toro y del águila, pues representan a los cuatro evangelistas. El hombre es conectado con el evangelista Mateo. El león es conectado con el evangelista Marcos. El buey o el toro es conectado con el evangelista Lucas, y el águila con el evangelista Juan. Ahora, dentro de esta visión que Ezequiel tiene, se nos presenta una imagen humana. ¿Quién es esta imagen humana, no? Aunque el profeta Ezequiel no nos dice que es una imagen de Dios, pero que da ciertas intuiciones a eso, porque decir lo que es una imagen de Dios dentro de esa visión es pretender que ha visto a Dios. Y en la mentalidad hebrea, una persona no puede ver a Dios aún dentro de una visión y continuar viviendo. Así que simplemente apunta a esa imagen que tiene apariencia humana, pero no entra en detalles de quién es, pero se nos da a entender de que es Dios por los símbolos que rodean a esta imagen de Dios. Una de ellas es la luz brillante. También la nube que lo rodea, ¿no? Y tanto la nube como la luz o el fuego son símbolos que manifiestan la presencia de Dios. Recordamos, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche eran una manifestación de que Dios caminaba con su pueblo en el desierto esos 40 años. En el Nuevo Testamento tenemos también en la transfiguración el símbolo de la nube y el color brillante de Jesús en esa transfiguración, que también representan la presencia divina de Dios, ¿no? Así que lo que Ezequiel nos describe en esta visión apunta claramente a la presencia divina, al Dios de Israel en esta visión. Ahora, y como es una visión, pues hemos de aclarar de que todo cuanto contiene esta visión en un lenguaje apocalíptico es simbólico. No se pueden tomar lo que Ezequiel aquí describe literalmente, porque tomando en cuenta de que es una visión y que por tanto Ezequiel, como un poeta, utilizará imágenes y símbolos que representen la divinidad dentro de esta visión que él nos provee. Así que tenemos el llamado de Ezequiel y después la primera visión que se nos dará. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Así que todo está conectado con la presencia del Señor dentro de esta visión, ¿no? Y todos los símbolos e imágenes que Él nos provee, pues apuntan hacia esa presencia divina. Muy bien, pasemos ahora
al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Esta es una escena un poco peculiar. Es una escena que se encuentra solamente en el Evangelio de Mateos. No se encuentra en ningún otro de los otros 3 evangelios, ¿no? La primera parte de este evangelio tenemos el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y después la segunda parte, esta es la parte peculiar, ¿no? Que tiene que ver con el pago del impuesto del templo. Y después el supuesto milagro que Jesús hace cuando le manda a Pedro que vaya y eche el anzuelo y que el primer pescado que pique, ahí en dentro encontrar una moneda para pagar el impuesto que le exigen a Jesús por el templo. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: Jesús ha regresado de Cesarea Filipo, la parte norte del mar de Galilea, y otra vez ha regresado al territorio familiar para él, muy probablemente en Cafarnaúm, quizás, que el pueblo pesquero a un lado, la parte oeste del lago de Galilea. ¿En qué casa? Aquí hay una mención de una casa donde Jesús se instala. Quizás sea la casa de Pedro, quizás sea la casa de Mateo. No nos dice. También esta mención de una casa pues puede ser referencia al principio de la iglesia cristiana, puesto que la iglesia cristiana se funda en torno a las iglesias domésticas, o sea, que las reuniones de los primeros cristianos se llevaban a cabo en casas, y la casa pues se pasa a ser la iglesia local, y después con el tiempo, con el crecimiento, pues ya se van construyendo, se van fundando templos de la iglesia cristiana, pero en el principio eran iglesias domésticas que se reunían en casas particulares, ¿no? Quizás a eso hace referencia a este evangelio cuando menciona que Jesús se instala en una casa. Dice: en aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Recordamos que la primera vez que Jesús les anuncia esto, Pedro intervino muy forzadamente, queriendo disuadir a Jesús de que él no podía permitir que le pasara eso, puesto que la noción que los discípulos tenían del Mesías era muy diferente a cómo Jesús se autoentendía. Jesús se entendía como el siervo sufriente de Yahvé, a imagen del profeta Isaías. Pero los discípulos tenían esta imagen de que el Mesías tenía que ser algo similar al rey David, ¿no? Que regresaría a Israel a la gloria antigua de la monarquía de Israel, de que expulsarían al imperio romano y de que purificaría de nuevo al templo, ¿no? Y Jesús no encajaba en estas nociones, ¿no? Y quizás por eso se entristecen, porque nuevamente Jesús les dice acerca de su pasión, de su muerte y resurrección. O quizás también estén entristecidos de que eso le va a pasar. O sea, de que no sea tanto de que la forma en que Jesús se autoentiende pues es muy diferente a cómo ellos esperan de que sea el Mesías. Así que quizás esa tristeza que el evangelista manifiesta de los apóstoles tenga que ver de que ya están pensando de que a este Jesús, en quien han puesto tantas esperanzas, pues que se les va a quitar, ¿no? Y que en cierta manera pues eso los dejará huérfanos, y quizás eso tenga que ver con la tristeza que sienten. Y ahora viene la parte peculiar de este evangelio, cuando dice: llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron. Los recaudadores de impuestos del templo visitaban a todas las comunidades judías para exigir el impuesto anual de todos los hombres judíos mayores de 20 años.
este impuesto del templo era para el mantenimiento del templo y todos aquellos en torno al templo que trabajaban, ¿no? Así que esta era la expectativa, que todo hombre judío mayor de 20 años tenían que pagar lo equivalente a 2 dracmas, que era más o menos el sueldo de 2 días. Anualmente tenían que pagar esto para el mantenimiento del altar. Así que estos recaudadores de impuestos estaban en Cafarnaún llevando a cabo esta obligación de recoger los impuestos. Y quizás porque Jesús y sus discípulos habían estado fuera hacia el norte, en Cesarea de Filipo, como lo habíamos leído días antes, pues quizás no habían estado presentes cuando se llevó a cabo esta recaudación del impuesto. Y ahora que han regresado, pues estos les hacen la pregunta a Simón Pedro, que si Jesús no paga el impuesto del templo. Jesús le contesta que sí. O sea, Pedro o Simón Pedro contesta que sí, sin haberle preguntado a Jesús, ¿no? Pedro impulsivo habla por Jesús, no sabiendo cuál es la opinión de Jesús, ¿no? Y es aquí donde viene lo siguiente, donde al entrar a la casa, Jesús se le adelanta a Simón Pedro y le hace esta pregunta en torno al impuesto. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por ti y por mí, ¿no? Esta es una escena muy peculiar, muy difícil de comprender. Primeramente, Jesús nunca hace un milagro para responder a una necesidad personal, ¿no? Todos los milagros es una respuesta a la necesidad de aquellos que vienen a buscarlo a Él, o que le imploran y que le piden que lo sane, ¿no? Pero Jesús nunca hace ningún milagro para responder a una necesidad personal. Y es esto lo que se nos describe aquí, de que le manda a Simón Pedro que vaya y eche el anzuelo y que saque el pescado y que dentro encontrará esta moneda. Obviamente es un acto milagroso, ¿no? Ahora, otra cosa, Jesús hace la pregunta acerca de lo que un rey exige de sus sujetos. En el tiempo de Jesús, el Imperio Romano exigía un impuesto a los que no eran ciudadanos romanos. O sea, a todos los pueblos que fueron conquistados y que vivían bajo el dominio del Imperio Romano, tenían que pagar un impuesto, digamos, un tributo al Imperio Romano. Pero a los ciudadanos romanos, Roma no les exigía el impuesto. Solamente a los extranjeros, o sea, a los no romanos. Ahora, esta comparación que Jesús hace de un rey a lo del templo, pues no es una comparación que encaja, puesto que el impuesto del templo era para los judíos, no para los no judíos. O sea, los recogedores de impuestos no iban a pedirle que pagaran impuestos a los que no eran judíos, puesto que este impuesto era para los que tenían acceso al templo como parte de su culto religioso judío, ¿no? Así que la comparación no encaja. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿a qué va entonces esta escena que Mateo nos describe? Y los comentaristas nos dicen de que esta escena no tiene nada que ver con el tiempo necesariamente con Jesús, sino que encaja más en la vida de los primeros cristianos, que en su mayoría eran judíos cristianos. Así que esta escena está respondiendo a la experiencia de los primeros judíos cristianos que se veían como parte de la comunidad judía. Y la pregunta era de que si tenían que seguir pagando el impuesto del templo cuando, como cristianos judíos, ya no tenían la obligación de ser parte del culto del templo, puesto que en Jesucristo
cuando Jesús muere en la cruz, se nos dice, ¿no?, de que el telón del templo se parte en dos, y ese es un acto simbólico de que Dios ya no habita necesariamente en el templo, sino en la comunidad del reino. Entonces, para los primeros judíos cristianos, ya el templo no tenía el mismo significado que para los otros judíos sí. Y de ahí la pregunta, ¿no?, que si tenían que seguir pagando el impuesto del templo. Ahora, Jesús responde en positivo, que dice que sí. Sí, pero para no dar escándalo, no por obligación, sino por consideración. Repito, no por obligación, sino por pura consideración, para no crear escándalo entre judíos y los cristianos judíos, ¿no? Así que Jesús, aquí en esta imagen, está respondiendo a la experiencia de la primera generación cristiana, que se veían aún parte de la comunidad judía, pero que ya no veían el templo como parte central de su culto, puesto, repito, en Cristo ya Dios ya no está presente, no está limitado simplemente al templo. Dios ya habita donde se encuentra la comunidad del reino. Así que esta escena responde más a esa experiencia de la iglesia primitiva, cuando aún se ve como parte de la comunidad judía. Con el tiempo, esto irá desapareciendo cuando la mayoría de cristianos pasa a ser ya paganos cristianos y no judíos cristianos. Entonces la iglesia se empezará a separar y a crear una identidad diferente y en contraste con la judía. Muy bien, pues es un evangelio interesante que trae y resalta muchos puntos del comienzo de la iglesia cristiana. Y por tanto también hoy en día, quizás la pregunta que se nos planta a nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación como cristianos con el gobierno civil? ¿Hasta qué punto somos responsables de compartir tanto en el orden, en el progreso del mundo civil, sin que nos force a ir en contra de nuestros principios fundamentales religiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos seguir compartiendo en el contribuir por medio de los impuestos, ¿no? Mientras esto no vaya en contra de los principios fundamentales que guían nuestra fe. Así que este evangelio nos propone unas preguntas al mundo nuestro actual de cómo hemos de responder en nuestra relación con el mundo civil. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.